¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, ¿cómo ha pasado? Aquí bienvenidos a este nuevo episodio, aquí contentos y repitiendo como siempre. Otra semana, sí. Una semana más. Con ahí. lluvia. Esperamos que les haya gustado estos episodios que han estado anteriores a este, ¿no? Y hoy tenemos uno nuevo, muy bueno también. Otro invitado de lujo. Otra semana con otro invitado de lujo. Semanas de lujo ahí. Entonces, Cookie, bienvenido, hermano Cookie, por favor, para que nos dé una bienvenida aquí a nuestro super invitado. Tenemos a Rulo Cultiva. Directamente desde las tierras calientes, dicen. Tenemos con nosotros a Sebastián Guerra. Él es un productor de bioinsumos, ¿no? Orgánicos. Y también es un cultivador autorizado, no tiene licencia para cultivar, en la Reprocan de Argentina. Y bueno, ha decidido acompañarnos esta noche para, bueno, hablar algunos temas, ¿no? Ajá. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, brother, por estar aquí. Muchachos, gracias por el espacio. Hay que aclarar algo, que Rulo es ecuatoriano, es de Santo Domingo. Sí. Y pues tienes 8 años, me parece, ¿no? Me fui hace 8 añitos, sí. Hace 8 añitos. Bueno, bro, por favor, si nos das una intro un poquito de bueno, un placer estar acá, muchachos. Gracias por la invitación, por el espacio. Un gusto venir a mis tierras, un gusto venir y conocer gente de la comunidad. Nada, encantadísimo. Yo soy Sebastián Guerra, cultivador orgánico, produzco bioinsumos en Argentina y tengo una licencia para cultivar legalmente por fin. Esa es bro. Un alivio. Ahorita que hablamos justamente de esta licencia para cultivar, ¿no? Porque acá en Ecuador estamos con unas regulaciones que dan licencias para cultivar, pero yo supongo que tu licencia es distinta, ¿no? Nos gustaría saber un poco tu experiencia, ¿no? Ya que Argentina es un país que sabemos que ya está en un proceso de regulación de cannabis, de legalización de cannabis, y es algo que se ha venido moviendo desde hace mucho tiempo. Entonces queremos saber un poco tu experiencia, ¿no? Ya que tú viviste acá, estuviste viviendo allá, ¿cómo se ha vivido ese cambio? La cuestión legal, la cuestión de la lucha canábica. Ajá. Claro. Bueno, nada, primero que nada, cuando yo me fui de acá en el 2014, me acuerdo que íbamos a comprar chola, lo que se le dice acá la chola. Claro, obvio. A La Loza, un barrio de Santo Domingo que es... Santo Domingo Represent. Re complicado ahí. Y era todo un trámite ir a tener que conseguir la huida allá. Nada, imagínate que después llegamos a conseguir unas buenas flores, no sé de dónde venían. Para mí que eran algo así como lo que se consigue hoy en día acá, que es el creepy, una cosa así. Yeah. Pero bueno, cuando me fui se conseguía eso, en ese interín, con todos esos peligros, con toda esa movida. Después en Argentina igual, cuando llegué, sentí el cambio en la cuestión, en la sociedad, porque, por ejemplo, estabas en la calle y de repente pasaba un loco fumándose un faso, se le diría. Un faso. Un porro. Y para mí era como, qué loco, canuto. o sea, claro, así retranqui, loco, grifo así, un bareto. Entonces, viste, ese es un cambio que vi cuando me fui de acá para allá. Pasaron los años, viví muchas experiencias en torno a esto, lo que es, no sé, ir a un bar y por ahí si te pinta prenderte uno sin que alguien te esté mirando mal o sin que alguien te tire la policía encima. Yo tuve esa experiencia en Buenos Aires, era un domingo en la mañana, me acuerdo, y habían como estas ferias en los parques y habían 3 señores de la tercera edad pasándose un porro y era así en la mañana. Exacto. Y yo decía, y nadie les decía nada, no había nadie alterado. Y yo, ¿qué? ¿Dónde estoy? Claro. Entonces, ¿Y en qué momento empezó esto del cultivo, Rulo? O de la legalización, claro. Ya, verás, yo empecé a cultivar hace por allá unos 3 años, 4 años más o menos. Nunca tuve así un tiempo largo en el que pude cultivar porque estuve en lugares donde no se compartía la casa con gente, con estudiantes y no se podía. Claro. Entonces estuve así con lapsos hasta que en algún punto... hace 2 años vivo en un departamento en donde tengo ya por fin mi espacio y todo. Y bueno, ahí le arranqué a darle duro. Fue la primera vez que dije, ahora voy para adelante con el cultivo. Y le mandé. En todo este interín pasa lo de la pandemia y pasa todo este tema de la regulación en Argentina, sí. Porque se da todo primero por el tema de la ley medicinal del cannabis. Okay. Sí, se la empezó a encajar por ahí. Y después se habló de una ley de cannabis medicinal y terapéutico. De ahí fue donde encajamos nosotros. Los cultivadores. Ahí fue donde encajamos, como quien dice, las personas que queríamos cultivar para fumar nosotros recreativamente. Claro, autoabastecerse, ¿no? Aunque en la ley no está visto así como un cultivo recreativo, ¿no? Claro, obvio, o sea, pero bueno, ya igual era algo para nosotros de que se nos tenga ya en un marco legal.
Entonces se da todo esto del registro, pero al principio, como te digo, medicinal y terapéutico. Entonces no todas las personas tenían claro cómo era la movida, solo se estaban registrando gente que tenía una patología, no sé, epilepsia refractaria o alguna cosa así heavy. Entonces nadie tenía el permiso, bueno, todos seguíamos como que, bueno, esta ley no nos abarca a todos. ¿Y había algún tipo de represión hacia los cultivadores? ¿O algo así? Todavía, ¿Había persecución? Todavía, ¿no? o sea, todavía hasta ese entonces vos no podías cultivar porque si un vecino te hacía una denuncia anónima y el juez te mandaba un allanamiento a la casa, vos caías preso. Chuta. Claro. A pesar de que haya la ley. Claro, a pesar de que había la ley medicinal, pero bueno, como te digo, todo esto pasó muy rápido, se dio la ley medicinal y terapéutica, pero no estaba muy claro bien cómo era el tema de la ley esta, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que para resumir, pasó un tiempito, se dio la sanción de la ley, se aprobó todo, pasaron unos 2 meses y ya empezó a darse el primer registrado, después empezaron a registrar unos más. Y así sucesivamente. Yo para esto ya estaba en las redes sociales, ya estaba con la comunidad canábica, entonces empecé a ver a un colega de ahí de mi barrio que se registra. Ya. Entonces dije, ¿qué onda este loco? Pero si este loco no tiene ninguna patología, algo, claro. Entonces dije, vamos a preguntarle al brother qué onda. Este brother me dice y me explica cómo era la cuestión, y después empezó a surgir toda la información respecto a quiénes se podrían registrar. Ah, ok. Pero estaba escrito entonces. Bro, ¿y tú qué ves lo positivo de que hayas podido acceder a esta regulación de alguna otra forma, aunque sea indirecta y no sea dirigida al consumo recreativo, ¿no? Como tal, sino como algo más medicinal y terapéutico, ¿no? Pero sin embargo beneficia en general, ¿no? Verás, hay mucha gente que no está de acuerdo con esta ley, porque, bueno, si bien yo creo que ninguno de nosotros quiere ser visto como un enfermo por consumir cannabis. Claro, obvio. Sea medicinal o terapéutico. Drogadicto en Claro, general, como ¿no? un enfermo que necesita una sustancia para rehabilitación, claro. Fumamos porque nos gusta fumar, porque nos hace bien. Nos encanta, nos hace bien, nos da bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, nadie quiere ser visto como un enfermo. Hay mucha gente que no se ve muy identificada con la ley por este tema mismo. Así que hay de lado y lado. Yo personalmente, a muchos colegas de allá de Argentina les he dicho, no saben que en otro lado, como en Ecuador, hay mucha gente que daría lo que fuera para tener este pequeño permiso. Claro, obvio. Entonces, obvio. para mí, en mi opinión, por favor, autoridades. Por favor, atender, Ministerio de Agricultura. Sí. Pónganse las pilas. Coméntenlos ahí. Entonces, nada, para mí es algo positivo, muy positivo, porque yo puedo dormir tranquilo. Con eso te digo todo. Te tengo una pregunta también en cuanto a esto. ¿Qué tan importante ha sido la movilización social, la participación de los usuarios, de los cultivadores en general, hablando de usuarios desde medicinales, recreativos o como nos queramos autodenominar? ¿Qué tan importante ha sido esta participación en las movilizaciones sociales? ¿Eso ha tenido algo que ver con los resultados que tienen ahora o no? Cuéntanos un poquito cómo se vive allá. Nosotros siempre vemos, fotos, videos así de que uno ve de las calles argentinas llenas en la marcha de la marihuana y es como... Queremos ver una así en Guayaquil. Vamos por eso. No sabemos si la habrás vivido, ¿cómo la habrás vivido tú? Ajá. Sí, ya fui a marchas también, a eventos. La verdad que yo es algo que admiro muchísimo de la sociedad argentina, de la cultura argentina, porque se manifiestan sin miedo, salen a las calles, se reúnen, hay mucho ese... Se organizan. Claro, esa organización para manifestarse, para luchar por algo. Entonces esto no es que desde hace un año que se viene dando, esto ya viene de años y años de lucha, te digo. Y la verdad es algo que admiro, te digo, y que ha favorecido a que se tome en cuenta, de que se dé cabida en las sesiones del Congreso, del Senado, de todo. Entonces, obviamente que levantarse, salir a la calle, hacer el activismo desde cada uno, desde nuestras casas, o no sé, hablar con tu familia, hablar con tus amigos, decirle, loco, mira, el cannabis es esto, el cannabis es lo otro, no es solo eso, esa cosa verde y fea que te venden por ahí. Entonces, ese es el activismo de cada uno, yo creo. Y que está bueno también salir a la calle y es parte de eso. De hecho, allá me parece que en Argentina mucho se movió atrás de las mujeres, de madres cultivadoras. También, incluso ahí el movimiento de Mamá Cultiva es bastante conocido, ¿no? Sí, yo creo que a nivel internacional. Ha tenido muchos frentes también, porque en sí hay mucha organización y hay mucho lo que dice Rulo,
mucho ese interés de participar y es algo magnífico. Eso también pasa en Colombia y en muchas otras ciudades en Latinoamérica. Sí, en Colombia también se está... que es algo increíble, que no existe ese miedo o esa forma de lo que conversamos en el capítulo anterior también, de presentarnos como usuarios, nomás, de no vivir ningún miedo porque somos tal o cual. O sea, hay formas de... No, y pasa en Argentina, la gente no se siente identificada con la ley porque no tengo por qué decir que soy un enfermo o que sufra de una patología para tener un permiso de autoabastecerme. O sea, me estás empujando directamente al mercado negro de cierta manera, y como es gobierno. Así, claro. El gobierno ausente. Porque ahí no se quieren hacer carga. Ahí claro, sí, no, obvio. ¿Y cómo era tu experiencia antes del cultivo con el tema del consumo y cómo conseguías lo que consumías en Argentina? Yo allá en Argentina he conseguido de todo. Te digo que cuando llegué, lo único que conseguía era lo que se le llama ya el paraguayo prensado. El paraguas, el 25. ¿Cómo lo puedes comprar acá con alguna sustancia para que la gente se haga una idea? La chola sería eso, pero la chola es premium al lado de eso, bro. Puta madre. Ese paraguayo es un bloque así que tiene hasta tricodermas, te viene ahí, bro. Sí. Es complicada la cuestión. Para el pulmón. Pero igual, te digo... confirme. Sí. Saludos a la gente de Cañabrava, bro, que nos está acompañando aquí. Y a la producción también, obvio, ¿no? Sí, pero entonces terrible esa experiencia. Terrible, ese facito era terrible. Te tenías que fumar un tronchote así y después te dejaba. ¿Y cuándo probaste una flor? Porque aquí en Ecuador nunca la probaste antes de irte. No, sí, acá sí. O sea, flores de autocultivo acá probé. En alguna vez me acuerdo que conseguí unas Purple, me acuerdo. Ya, ok. De una gente de Quito, por amigos, así no sé cómo, llegamos a esa weed. Y sí, antes de irme probé muy buena weed acá. Pero era muy, tenías que tener contacto. No es que podías conseguir. Y eso es lo turro porque ahí la otra gente le toca encontrarse con esas otras cosas que te venden por ahí. Hasta en eso es palanqueado, Guayaquil. Sí. Tienes que tener la palanca. Entonces, eso, loco. Belleza. Entonces, bueno, vamos pasando un poquito, topando tu experiencia. Yo creo que ya hablando de cultivo y de todo esto que estamos ya topando en este momento, vamos a hablar de tu experiencia como cultivador, ¿no? De tu experiencia hablando de esto de Living Soil, que es algo que presentas mucho y conversas mucho en tus espacios de cultivo. Sí. ¿Qué nos puedes hablar de esto? ¿Qué es el Living Soil para que la gente se haga una idea de qué estamos hablando antes de...? Bueno, el Living Soil es un término primero en inglés. Se le llama así, bueno, será porque siempre nos vemos reflejados en los Estados Unidos, no sé por qué, pero Living Soil es suelo vivo. Claro. Corta, básico. No hay otra cosa. Suelo vivo, jugar con los microorganismos, hacer equipo con los microorganismos y lo más importante, dejar a un lado todos los productos químicos, ya sea fertilizantes o pesticidas. Entonces va por ahí la cosa. Yo cultivaba con fertilizantes de síntesis química, biomineral. Luego me crucé a BioVis, que son una marca holandesa que está muy buena, es orgánica y todo, pero aún así no es un cultivo orgánico al 100% si haces con ese tipo de fertilizantes, ¿no? Entonces se dio esto del Living Soil se dio en medio de que estaba con mi novia que me empujó muchísimo con todo este tema orgánico. Esto, aunque no lo crean, influye muchísimo también en cómo te vas a alimentar después. Te cambia mucho el chip, por así decirlo. En general, claro. En general te cambia mucho el chip. Y más que nada porque cuando vos ya empiezas a cultivar orgánico y ves los resultados, ahí es cuando dices, acá está la cosa. Claro. Acá está la cosa, cultivar natural, cultivar orgánico. ¿A qué te refieres con ver resultados? Y porque ves una mayor expresión genética de la planta en sí. Porque o sea, en las experiencias que has tenido con los otros fertilizantes que utilizaste anteriores, el sabor, el aroma, hasta la morfología de los cogollos, te digo, porque la resina es distinta. Yo cuando cultivaba con mi biomineral no tenía cogollos muy resinosos. Sí, grandes y todo, pero al final el gusto también no era lo mismo. Como que cambia todo. Cuando haces todo sobre los procesos naturales, yo creo que todo cambia. Háblanos un poco de esto, justamente de los procesos naturales. Porque, por ejemplo, nosotros conocemos a través de la alimentación de
con fertilizantes, biominerales, etc. Hay etapas de vegetativo, productos que se usan en vegetativo, en floración, aditivos de engorde. ¿Cómo lo podrías traducir eso a lo que tú haces en cultivo orgánico y el cultivo de Living Soil? Ya, primero hay que ponernos a pensar así una cosita, ¿no? De que a las plantas nunca les cayó NPK del cielo. Nunca hubo un brother por ahí que Tiki le tiraba ahí un poquito de nitrógeno o potasio para que... Claro. Entonces siempre se dio por procesos naturales. Me gusta pensar que la Pachamama lo hacía. Era así, claro. Es por ahí, claro. Entonces, los procesos biológicos naturales son los que le dan a la planta la mayor expresión genética. Mayores sabores, mayor aroma, hasta mayor pegue, te podría decir. Okay. Es un conjunto de cosas, entonces eso es lo que tiene el cultivo orgánico. De que vos, al hacer todo más natural, los procesos biológicos se dan naturales. Como que respetas esa parte de la planta y la planta te lo devuelve después. Ok, es como que si el medio nutriera la planta de cierta manera, ¿no? Con Exacto. Lo que estás preparando. En el cultivo orgánico vos creas un suelo, creas las condiciones, respetas la vida de los microorganismos, la microbiología, porque ahí vos agarras en un puñadito, tienes millones de microorganismos. Entonces todos ellos están ahí haciendo una fiesta y la reina de toda esa fiesta es la planta. Bro, y te hago una pregunta ahí como para que la gente seguro se está haciendo esta consulta. ¿Qué son estos microorganismos? ¿Cómo consigues estos microorganismos? ¿De dónde salen? ¿O cómo los podrían conseguir, ¿no? Para empezar a tener ideas. Ya, los microorganismos están en todos lados, en todos lados. En este mismo momento nosotros, por ejemplo, tenemos microorganismos en la cara. En la cara, en la boca, por todos lados. Entonces los microorganismos son parte de la vida, solo que no los vemos. Claro. Ya, entonces de conseguirlos, solo con decirte por que eso vos... se llaman microorganismos. Exactamente. De cómo conseguirlos, solo con decirte que si acá ponemos un poquito de... ¿Viste cuando lavas el arroz? ¿Viste esa agua que te queda, esa agua blanca? Claro, ajá. Con que pongas un vasito acá y lo dejes ahí por 24 horas, ya has recolectado lactobacilos, que son una bacteria importantísima para los cultivos, por ejemplo. Y de ahí después ya los puedes reproducir. ¿Cómo? Añadiendo esa agüita en leche. ¿Y cómo manejas la dosificación en ese caso, no? Porque son, a pesar de que sean productos naturales, no bacterias y todo, ¿hay alguna forma de como pasarse un poco? Porque sé que los fitofármacos también influyen, ¿no? De cierta manera en la cantidad, en la concentración, no sé si será igual. Claro, es como, a ver, en el cultivo orgánico no es que, por ejemplo, si vos tiraste un poquito más de algo, te va a hacer un desastre. Okay. Acá hay como que un poquito más de flexibilidad, pero no quiere decir que por eso le vas a mandar al ojo de cualquier cosa. Claro, también hay que tener dosificaciones. El agua de arroz así. Claro, igual eso por ejemplo después... Con el arroz. Eso después, por ejemplo, te queda un suero, que eso es lo que vos utilizas, digamos. Okay. Entonces eso de ahí se dosifica, por ejemplo, todas estas preparaciones que a todo esto de lo que le estoy hablando son técnicas de producción de bioinsumos de la agricultura natural coreana, algo que existe hace 60 años, te digo. Y que ahora es muy nuevo. Bro, esto es muy interesante, esta nota. Y te pregunto, ¿cómo empezaste a tener esta experiencia allá? Ajá. O sea, ¿en qué momento tuviste o cómo te diste cuenta o cómo te llegó esa curiosidad? ¿De dónde lo aprendiste? Ya, entonces todo claro, esto... Si alguien te escucha lo que me acabas de decir de la cuestión coreana, es como, sí, ¿qué? Claro. Es algo que está conociéndose bastante y está bueno porque hay mucha gente que se interesa desde el lado de que lo puedes hacer todo en tu casa, ¿no? Claro. Entonces, como te digo, me empezó a interesar todo esto de la movida orgánica. Quería cultivar con fertilizantes orgánicos, pero vi que no era tampoco por ahí. Empecé a investigar y llegué a mucha información. O sea, tú produces todo con lo que alimentas a la planta. Claro, exactamente. Yo con decirte todo. Que todos mis residuos orgánicos, yo los transformo en mi cocina, en el departamento, en un piso 9, rodeado así de todo cemento. Hago ahí mi propio compost y yo eso mismo lo utilizo para hacer mi sustrato. Yo ya no vuelvo a comprar más componentes como, por ejemplo, sustrato no compro más yo. Okay. No compro más perlita, no compro nada. Directamente con el compost que produce. Compost, coco y cascarilla de arroz son de las materias primas que yo más utilizo y que considero que son de lo mejor. Y que acá andaría muy bien. El compost, ¿por qué? Porque como ya te digo, lo puedes hacer desde tu casa. El compost tiene millones de microorganismos benéficos y
ácidos húmicos, fúlbicos, un montón de cosas que van a beneficiar tu cultivo sí o sí. Ahora, el coco acá, hasta por aquí lo tiran. Yo me quedé loco con eso porque es un recurso que no está bien aprovechado acá. Claro. La cascarilla de arroz igual, acá las arrozales, ahora que veía todo arroz y todos tienen ahí las montañas, loco, de la pulidura de arroz, la cascarilla, todo. Están perdiendo plata. Bro, sí, están perdiendo. Pónganse pilas. Ponte pilas, producción, pilas con ese arroz. Vaya armándose esa cascarilla. Un balde de coco ahí, mi tío. Vaya secando ese coquillo ahí. Belleza, bro, vacancísimo. Entonces, danos un tip así como para la gente, así como lo que nos diste el tema del lactobacillus. ¿Qué otro se podría hacer o son sencillos de hacer en casa, ¿no? Como para que la gente empiece ¿Cómo a sería una forma de generar un sustrato como inicial en este tipo de cosas? No, ¿cómo tú le dirías? Así puedes empezar con o empiezan a experimentar. Y el resto que lean. Así empecé yo. Claro. Ya, como les digo, me empecé a interesar mucho en esta movida, empecé a leer un montón, te sale información por todos lados. Y está bueno que vaya recolectando de cada quien. También empecé a seguir a mucha gente en Instagram que ya la tenía muy clara con el tema del suelo vivo. Por ejemplo, yo hice unos cursos con ¿Alguna referencia? ¿Alguna referencia? Ananda y Pablo son dos chilenos que me enseñaron muchísimo y siempre les voy a estar muy agradecidos. También aprendí mucho de un uruguayo que se llama Juan Tambolini, Tambo Farms. Ellos salieron ahora en el planteo, me parece. También hicieron un documental a él, sí. Y después también a la gente de La Enmienda, un instituto de Argentina que enseña mucho sobre microbiología. Y yo creo que es muy importante la labor que ellos están haciendo también. Entonces, esos serían mis pilares del conocimiento, como quien dice, que yo aprendí mucho de ellos y que de ahí yo agarré información y empecé a experimentar. Porque está también de que si vos te vas de internet, pones KNF, te salta información, pero para... KNF, Korean Natural Farming o Agricultura Natural Coreana, como les decía. Agricultura Natural Coreana. Esas son las técnicas. KNF. Ya saben, ahí chicos, investiguen un poquito ahí los tips que nos deja Rulo. Vacancísimo, Rulo. Bueno, y hablando de qué otra cosa puedes producir o produces para la vamos a hablar alimentación. de como un pequeño sustrato inicial. Un sustrato inicial, sí, iniciar, perdón. Está bueno el joint. Gracias por la cava, Cañabrava. Acá estamos degustando un cacao de Black Tuna Seeds. Muy bueno eso. Jardines de Cañabrava Grow Shop. Lo tuvimos aquí en uno de nuestros capítulos anteriores, ahí dándonos tips también. Si se lo perdieron, vayan. Revisen ese episodio. Revísenlo, pila. También, así como el de hoy. Belleza. Bueno, entonces, cuéntanos un sustrato inicial. ¿Cómo? Ya, verán, la receta base que tengo yo es muy simple. Como les digo, vamos a tomar en cuenta 3 componentes nada más. Compost o humus de lombriz, que sería la materia orgánica. Después necesitamos un material absorbente que no es tampoco imprescindible, les digo, porque hay compost que tiene mucha estructura y que retiene mucha humedad. Entonces, un material absorbente, para mí el mejor, el coco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos acá parados en Ecuador ahora mismo, ¿no? En Ecuador se produce full coco. El coco está acá, ustedes mismos podrían hacer su fibra de coco. Tienen toda la materia prima acá. Entonces, ¿para qué comprar turba? ¿Para qué traer turba de Canadá? ¿Para qué traer turba de Tierra del Fuego en Argentina? Tanto vamos a hacer, trasladar todo ese material para utilizarlo y después tirarlo, porque hay mucha gente que lo tira, verás. Claro. Entonces, pongámonos las pilas, vamos viendo los recursos que tenemos a mano, que están ahí al lado también. ¿Cómo harías, que son mejores. ¿Cómo harías coco del coco aquí? Y el coco se lo deja secar, viste que te queda, uno se come lo de adentro, ¿no? Claro, está la parte blanca y tienes el agua. Y la manzana, no sé qué, bueno, esa cosa de ahí se come, chao. Todo lo que queda afuera, ese caparacho se seca y después se hacen como unas pelusas, ¿viste? ¿Viste cuando el coco ya se secó todo, que queda café? Que queda como pelusas, es porque ya le han sacado toda la fibra. Ya, ok. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso después lo pasas a una chipeadora, trituradora, no sé cómo le llaman, y te sale la fibra de coco por el otro lado. Después, si le das otro tratamiento, la gente de la industria no sé si le dará otro tratamiento, pero para mí, con eso ya tienes tu propia fibra de coco. Ya tienes tu material absorbente, entonces materia orgánica, material absorbente y después necesitamos un aireante. Porque a veces sin un aireante se te puede apelmazar la cosa. Claro, y en temas de pH, ¿cómo funciona esto? Ya verás, el tema del pH. Es muy controversial el tema del pH. Sí, claro, obvio. Porque yo te digo, antes de empezar a cultivar orgánico,
Y ahí estará mi novia de testigo. Loco, yo me demoraba como 3 horas, agarraba, me ponía en la mesa del laboratorio con el medidor de pH, los buffers para calibrar, porque esa vaina se te descalibra cada rato. Claro, obvio. El económico, ¿no? Yo tenía un económico, no había gastado ninguno caro. Los fertilizantes, el agua destilada para lavar el coso. No, era un laboratorio, te digo. Entonces, imagínate hacer todo ese trajín y poner, y después para echarle algo a la planta que encima todo se le va a chorrear, porque esos nutrientes se lavan. Entonces dije, esto ya no va más, loco. Desde que cultivo orgánico, el medidor de pH lo tengo ahí guardado, que hasta se me sulfató. Recién lo saqué hace como un año que no lo utilizo. Sulfatado. No podía más. Ya no lo utilizo más. Entonces, ¿qué pasa con el tema del pH? En el cultivo orgánico, los microorganismos se encargan de regular ellos mismos del pH para su propio medio. Okay. Los hongos lo acidifican y las bacterias lo alcalinizan. O sea, los hongos le bajan el pH y las bacterias le suben, como quien dice. Entonces ellos solitos se encargan de regularlo. De hacer el pH. O sea, igual tendrías que tener ese medio como regulado, ¿no? Porque de alguna forma tú regulas esto en tu Brother, en yo tu no composta. regulé nada. Nunca o sea, lo controlas. Pura Pachamama, mi perro. Claro. O sea, en realidad vos tienes que saber cómo hacer el compost. Lograr hacer ese compost. Y ahí ya está todo. Puede pasar que te sale mal el compost. ¿Y qué es este compost del que habla la gente ahí para que cache? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo consigues? El compost sería, como quien dice, la transformación de los residuos mediante la actividad de los microorganismos. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, yo en esto tengo unos baldes en casa, tengo 3 baldes. En un balde es el módulo 1, por ejemplo, ahí pongo los residuos. Entonces yo estoy cocinando, tiqui, agarro ahí el pimiento, el tomatito, todo eso, lo pongo en un tupper. Okay. Ese tupper lo tengo ahí como el pre-compost. Entonces yo ahí voy recolectando. Cuando se me llena el tupper, agarro y paso al balde primero, al módulo 1. Ahí sería, como quien dice, donde se va a descomponer todo esto, ¿no? Entonces ahí lo que yo hago es agregarle sustrato sustrato reutilizado, del sustrato de los anteriores cultivos que utilizaba con fertilizantes. Okay. Ese sustrato yo lo usé ahí, y entonces capa de materia orgánica, residuos, capa de sustrato reutilizado y material seco. Que material seco son, por ejemplo, papel, cartón u hojas de las que se caen del hablando árbol. En el balde, ¿qué cantidades para hacer referencia? Eso se hace, por ejemplo, mi receta, la que me ha funcionado a mí, es 2 partes de residuos orgánicos, 1 parte de sustrato reutilizado o tierra de por ahí, y 1 parte de material seco. O sea, ya les digo, hojas secas, papel, cartón. Entonces todo eso se hace en capas como una lasaña. Okay. Y vos lo dejas ahí 1 o 2 días. Cuando vas a ver, después ya hasta está caliente. Porque los microorganismos ya están laburando. A trabajar. Están ahí en una fiesta, los manes, Entonces, ellos están laburando y están descomponiendo todo eso. Y claro que es un proceso un poquito largo, ¿no? O sea, no es que vas a tener compost ahí al toque a la semana. En 3 días. ¿Cuánto es este proceso? Y verás, yo he sacado compost en 3 meses. Wow. Unos 30 litros. 30 litros de compost. ¿Y esto te rinde igual para tus plantas? ¿Cuántas plantas sacas con esos 30 litros de compost? Y ponle que con esos 30 litros tengo para hacer 30 y 30, son 90 litros de sustrato hago con eso de ahí yo. Porque ahí le agrego... ¿Cuántas plantas más o menos es? Y ponle que son 9 plantas en macetas de 10. De 10. Okay. Con eso es suficiente para un ciclo. Cada 3 meses produces tu sustrato para 10 plantas. Exactamente. Entonces yo al siguiente cultivo que hago, agarro, si voy a hacer lo que se le llama el living soil rotativo, que es rotar ese sustrato, o sea, agarrar, ya cosechaste, agarras, mezclas todo otra vez y solo le agregas materia orgánica y minerales. ¿Por qué? Porque también hay que agregarle minerales a la cosa. ¿Qué son minerales, bro? Y los minerales son todos los... derivados de componentes minerales, rocas fosfóricas, las conchas marinas también son minerales, por ejemplo. ¿Y esto tú dónde lo consigues allá, estos minerales? Y eso, por ejemplo, lo venden ya, es una enmienda orgánica que se consigue. ¿Lo consigues? Sí, desde hace mucho tiempo se consiguen ya polvos de rocas. Ya es una industria igual un poco más desarrollada, por lo que veo. Sí, igual he visto que acá también ya están vendiendo, por ejemplo, azomita, dolomita, zeolita.
Todas esas son polvos de rocas, de ciertos tipos de rocas que... Sí, la ceolita se mueve bastante. Claro. Ceolita. Ajá. Ceolita, sí, obvio. Ya, Sí, azomita también. Entonces yo lo que hago es agregarle azomita, por ejemplo. Que ya son más de 70 microelementos, micronutrientes que necesita la planta y que ya enriquecen por completo esa parte mineral que vos necesitas. Entonces, conseguirlo no es complicado. Te digo, es tan fácil como irse también a un río y agarrar esas piedras que tienen los ríos y las machacas. Ahora, fácil no es machacarla, claro. Obvio, Pero es tan fácil como ir a agarrar el recurso, digo, ¿no? Claro, se pero para la que madre. Voy al río, me traigo un balde de piedras. Así, ya. ¿Qué es una opción? Así? 30 litros de roca. No, sí he sacado la madre. Por ahí, no sé, una harina de conchas, más fácil quizás. Agarra las conchas, la metes en una tela, triqui, y ya tienes ahí la harina de conchas. Y eso es tu enmienda también, son microelementos también para usar. No te Claro, vayas a andar el tema del tema marino aporta también muchas cosas, ¿no? Sí, también hay muchos insumos, materias primas que se pueden ocupar de ahí. Algas, full algas. El agua marina mismo. 1 mililitro por litro, 1 mililitro por litro de agua marina es un buen aporte para los riegos de soluciones nutritivas y de microorganismos para el cultivo orgánico, por ejemplo. Okay. Perfecto, belleza. Así que anda a la playa, te traes tus conchas, claro, un litro de agua de mar. Sí, ahí los recursos están ahí. Lleva la caneca. Bueno, ahora, igual, hay que tener mucha responsabilidad con eso de las extracciones, No es que les estoy diciendo, muchachos, vayan, agarren sacos de donde sea. No, sean responsables. Sean por responsables, favor. Usen lo que necesiten para ustedes y respeten. Una cosa buena es, por ejemplo, nosotros cuando sabemos hacer capturas de microorganismos de montaña, que se le llama así, es agarrar un poco de tierra de un lugar que deshabitado, que sea medio virgen, por así decir, para capturar esos microorganismos, ¿no? Ok. Entonces, hacer eso, extraer eso, ya vos estás extrayendo un pedazo de tierra, por ejemplo. Claro. Imagínate si todos los cultivadores van y hacen lo mismo. En el caja. Claro. En el caja o en algún... Que encima es una reserva natural. Claro, compórtense, no, por favor, aquí no hay malcriado. Pórtense serio. El mensaje es claro, muchachos. Ya, entonces responsabilidad nomás con eso. Los recursos están, pero responsabilidad y respeto a la naturaleza. Tú decías que agregas también un aireante, ¿no? Aparte tienes el compost. Ya sí. Tienes el material, el coco, ¿no? Sí, el absorbente, sí. El mineral. Y claro, los minerales también, que eso me faltó, es muy importante también. Y el tema del aireante es muy fundamental porque va a permitir que se hagan unos pasadizos donde va a pasar el oxígeno, donde va a pasar el agua. Entonces, a ver, la perlita es una roca, ¿cómo es? Una roca volcánica, me parece que es. Es un recurso igual que no es renovable a corto plazo. Okay. No sé si se renueva ni siquiera a largo plazo, desconozco. Entonces, ya tenemos ahí un recurso que estamos utilizando, saca, y está quedando un hueco ahí en la tierra. Entonces, claro, ¿por qué mejor no utilizar algo que se renueva? Ya les digo, cascarilla de arroz, estamos acá en el Guayas. Acá la cascarilla de arroz, hasta, yo te juro que hasta la tiran esos manos. Claro. ¿Harían la misma función la cascarilla de arroz y la perlita? Por supuesto, yo te lo digo comprobadísimo. Yo ya no utilizo más perlita ni vermiculita, pura cascarilla de arroz. ¿Y qué pasa? Que es comida fúngica también. ¿Qué pasa con esto? Que es alimento para los hongos. Acá estamos ya hablando entonces de darle comida a los microorganismos, hongos, bacterias, protozoos, nematos. Todos ellos de alguna se forma comen entre sí. Es como una materia orgánica que le metes, que se mantiene, que se descompone en el proceso de cultivo. Claro, la materia orgánica sería, por ejemplo, lo que ponemos que es el humus de lombriz, puede ser el compost o puede ser también caca de animales. O sea, eso viene a ser como un aporte que le pones en el sustrato que se mantiene descomponiendo durante el cultivo. Exacto. Por ejemplo, vos cuando pones compost, los microorganismos van a seguir descomponiendo eso. Esa cascarilla. Y para hacerlo así como un dibujito, por así decir, supongamos que acá está una bacteria. Esta bacteria se está comiendo los carbohidratos que produce la planta, porque la planta produce carbohidratos en su raíz para atraer a los microorganismos mismos. Y ahí suceden unas relaciones simbióticas. Entonces, al estar habiendo esos intercambios de ahí, ya están otros que están ahí también en la red, por ejemplo los hongos. Claro. Donde come uno, comen dos. Pues, exactamente. Ya están los otros depredadores también ahí, los protozoos que se comen una bacteria
o los nematodos que atacan a hongos. Y así generas un todo en ese compost, ¿no? Exacto, entonces todas esas interacciones, lo que dejan esas interacciones es lo que come la planta. Claro. Elegante, bro, elegante. Y aparte, o sea, solamente hemos hablado del suelo. ¿Tú le aportas algo en el riego a tu cultivo, a tus plantas? Como tés, violes, cosas así. Ya, eso que estábamos hablando justo del KNF, por ejemplo. Yo en casa lo que le recomiendo a la gente es el té de compost. Es una cosa que sumerges compost en un balde y lo aireas con una bomba de pecera. Sumerges esa es tu base. Compost, o sea, le pones en alguna... En una media, por ejemplo. De tela. En una media o en una bolsa de tela. Algo que sea... que permita también el paso de los microorganismos. Claro. Como una pequeña malla. Pero que no se te deje todo el compost ahí porque si no se te hace un lodo y después te toca filtrar. Claro. Entonces, esto ya es tu base. Vos solo con eso ya tienes para darle todo el cultivo. Okay. Solo con eso te digo, Y yo ya lo he hecho. Después solo regar agua y té de compost o solo agua. Okay. Ya he hecho cultivos así y de hecho los últimos cogollos que saqué... vienen en el congelador. Piedras. Entonces la cosa es alimentar el suelo una sola vez y después cagarte de risa a ver cómo va la cosa. Y lo mismo haces en floración, por ejemplo. O sea, la alimentación no la cambias la alimentación o varías en las etapas de la planta. Ya verás, por ejemplo, yo lo que hago es preparo el suelo que ya les expliqué. Ajá. Esa receta base en vegetativo. ¿Qué hago yo? Solo compost, nada más. Okay. La receta base esta ya te da para tener un vegetativo decente. Ahora, si quieres ramificaciones, si quieres más potencia, harina de pescado. La harina de pescado es un recurso que acá también tenemos, acá nomás la costa. Okay. Y tenemos full pescado, tenemos full materia prima para hacer la harina de pescado, que es alta en nitrógeno, en fósforo, en potasio y en otros microelementos más. Eso yo, por ejemplo, lo he hecho así espolvoreado en la primera capa en la base del sustrato. Y lo cubro con compost o humus de lombriz. Okay. Y encima el mulching, que sería cascarilla de arroz o paja de trigo, hojas secas, para que cubra la cosa ahí. Okay. Mantiene la humedad también. Mantiene la humedad, claro. Exactamente. Entonces riegas menos. Claro. Entonces, eso yo en el vegetativo, por ejemplo. Ya en floración hago igual. Otra enmienda. Por ejemplo, yo cuando paso a 12-12, el mismo día hago la enmienda. Yo utilizo guano de aves marinas. Okay. El guano de aves marinas es la caca de las aves costeras. Recién yo en mi cuenta estuve, por ejemplo, publicando unas imágenes que documenté el otro día de que fuimos a la Isla de la Plata y estaban todas las guaneras de ahí. Increíble, o sea, montañas de guano que es oro. Eso es oro para la floración porque con eso sacas unos cogollos durísimos. Y tiene full fósforo que en la preflora... A mí me parece haber visto que también hablabas de la responsabilidad en ese sentido, ¿no? Porque ese guano en la naturaleza tiene como una utilidad, tiene, claro, funciona tiene para algo. Ajá. Claro, es ponte pilas que lo que nos explicaba el guía, por ejemplo, es que el ave embadurna al polluelo en guano, en la caca, y hace como un cerco de guano, sí, así alrededor. de full caca ahí. Entonces no se acercan ni las ratas, ni los bichos, ni nada, y una protección. Su función de protección también. Entonces no hay que ir a agarrar donde están los nidos de ahí y sacarle, pues el pobre bichito se van a ir después. No es para esto el programa. Claro. Responsabilidad siempre, ya sabes. Entonces, cuidado con los recursos nomás. Después yo, aparte del guano de aves marinas, utilizo lo que es azomite también, un aporte mineral, y harina de huesos. Okay. La harina de huesos es huesos molidos y huesos tostados y molidos de ganado vacuno, porcino, caprino. Okay. Todo eso es, y ahí tienes, por ejemplo... ¿Esto tú lo consigues ya listo o tú mismo lo... Sí. Machacas los huesos hasta las 4 de la mañana? Lo puedes hacer, es que yo te digo, lo puedes hacer. Pero allá lo consigues. Pero allá se consigue, exacto, y es baratísimo, cuesta $1 un kilo. Un kilo de harina de huesos que te sirve para... Yo todavía tengo y ya hice como no sé cuántas cosechas. Claro, entonces, entiendo. Es baratísimo, ya te digo. Ya con esas 3 cositas yo es mi enmienda para floración. Okay. Y ya con eso le doy todo el ciclo. Después... Ustedes me preguntan, pero ¿qué agregas en esos riegos? Claro. Y bueno, yo en esos riegos agrego fermentos que hago yo mismo en casa.
Les va a sonar muy loco, pero yo agarro una piña y una papaya y con eso hago enzimas que van a descomponer todos esos compuestos complejos que están ahí, esas enmiendas, y que después la planta se las come. ¿Y cómo haces esto, bro? Eso es tan fácil, muchachos y muchachas, como agarrar una piña, no sé, si tienes cultivo, lo ideal es que sea de un cultivo propio tuyo, para que no esté mezclado con pesticidas, agrotóxicos. Claro. Entonces, por ejemplo, acá hay full papayas, por todos lados. Por todos lados. La papaya tiene una enzima. En mi casa hay montones. Vayan a recoger, pila. La papaya tiene una enzima que se llama papaína, que es muy poderosa y es fundamental para estos procesos que necesitamos en la floración. Okay. Por ejemplo, ahora que llegamos a este tema de las enzimas y eso, en el cultivo orgánico no se hace, por ejemplo, lo que se hace en el cultivo convencional, que es el lavado de raíces. Claro. Que eso es algo que derrocha muchísima agua y que no sirve para nada. Porque, si te pones a pensar... Topamos el tema otra vez. Lo hemos tocado full ese tema, por lo que veo. Claro. Juan Diego también por ahí. Un tema controversial. Nos comentaba que también él hacía su lavado de raíces con enzimas. Ya, pues claro, el lavado enzimático. Entonces, con eso vos no necesitas derrochar tanta agua, sino simplemente ir haciendo aplicaciones de enzimas. Yo lo que hago es aumentar las dosis. Pero termínanos de contar, ¿cómo preparas esto de la piña y la... Ay, sí, perdón, me fui. Agarras la fruta, agarras la fruta y también con azúcar mascabo, que sería panela, lo que es acá. En Argentina se le dice azúcar mascabo. La fruta la picas molida entera, con cáscara. La picas en trocitos, más o menos 1 centímetro. Cada trocito, bueno, tienes ahí ya con todo y cáscara. ¿Por qué con la cáscara? Porque en las cáscaras de las frutas están alojados muchísimos microorganismos, muchísimos. Entonces nosotros necesitamos de esas levaduras, esas bacterias que están ahí posadas en las cáscaras para que ayuden al proceso de fermentación. Excelente. Entonces cortamos en trocitos sin lavar la fruta ni nada por el estilo, agregamos el mismo peso en azúcar, o sea panela molida orgánica, y mezclamos. Después de eso agregamos una capa encima de más o menos unos 2 dedos, 1 dedo de azúcar otra vez para que proteja, y eso lo dejamos durante unos 6-7 días con el clima de acá de Guayaquil, por ejemplo. No, perdón, unos 5 o 4 días con el clima de acá de Guayaquil. Así es el clima caluroso. Claro, porque el calor acelera el proceso. Oye, aquí es diabólico. Para eso sirve Guayaquil. Claro, acá se hace todo más rápido. Entonces ya ahí nosotros, terminado esos 4 o 5 días, agarramos, filtramos y nos va a quedar como una miel. Una miel que tiene todas esas enzimas, todos esos microorganismos, y no solo eso, macro y micronutrientes también, porque acá ¿qué pasa? Ustedes me dicen, pero ¿qué estás haciendo vos? Si agarras de ahí la fruta y agarras del azúcar, ¿y cómo haces para que la planta lo pueda utilizar? Excelente. Ya, lo que pasa ahí, pasa un proceso complicado, que tampoco lo voy a explicar porque no lo sé explicar, es un tema físico que sucede ahí que se llama presión osmótica. Okay. ¿Sí? El azúcar, al tener una elevada presión osmótica, extrae, mediante este proceso que es como que pasa por las membranas y una cosa medio complicada ahí, pero extrae todos estos nutrientes que nosotros necesitamos y los deja en este líquido que nosotros después vamos a filtrar. Okay. Entonces, ¿qué estamos aportando? Enzimas, microorganismos, macro y micronutrientes. Claro. Ya tenemos ahí algo. ¿Y esto cómo lo dosificas? Azúcares, todo, claro. Eso, como les digo, ahora estamos hablando de lo que se llamaría un fermented fruit juice. O sea, un bot candy natural. Sería un bot candy, exacto. Un bot candy, un top candy, un candy, claro. No sé cuántos candy sugar que le meten a ese. Apúntalo ahí. Entonces haces ya ahí tu propio candy en casa. Belleza. Nada, es casero. Esto lo que les digo se llama un jugo de frutas fermentado. Se hace en casa y funciona. Yo ya lo probé, se los mostré. Ahí lo tienen. Bueno, ¿y esto cómo lo dosificabas, bro? Se inicia con todos estos fermentos de la mayoría, digamos, de la agricultura natural coreana. Todo esto se dosifican por 1 mililitro por litro como inicial. Después, por ejemplo, el fermented fruit juice, que es el que les estaba hablando ahora, que es para la floración, para la etapa reproductiva, ese de ahí sí lo vamos a ir aumentando las dosis. Okay. Vamos a empezar con 1 mililitro y yo, por ejemplo, aumento 1 mililitro por litro cada 2 semanas. Hasta la semana final, te digo. Hasta la última semana, sí que yo le doy. Power ahí.
¿Y esto todo lo realizas en tu casa, en un departamento pequeño? Todo lo hago ahí en el departamento, sí. Para que la gente se haga referencia. Anímense, muchachos. Exactamente, en un departamento chiquito, sin mucho espacio, la verdad, me encantaría tener mucho espacio. Si tienes un pedacito de tierra, un patiecito ahí en tu casa, déjame decirte que eres afortunadísimo o afortunadísima. Aprovechen eso, trabajen la tierra, trabajen ahí lo que tengan en casa. Si tienen huertitos, frutas, todo, aprovechen todo eso. También se puede ocupar, por ejemplo, las malezas. Todas esas malezas que nosotros vemos ahí son plantas que son resistentes a la sequía, son plantas que necesitan poquísimos nutrientes para vivir. Y todo eso nosotros lo obtenemos, ese ADN de esas plantas lo obtenemos mediante este proceso de fermentación que les digo. Ahí sucede, por ejemplo, para el vegetativo. Lo mismo, agarramos plantas, malezas, o alguna planta que sea de crecimiento vigoroso. Yo utilizo muchísimo aloe vera, por ejemplo. Claro. Y ese es mi fermento que nunca me puede faltar en la vida a mí. El aloe vera con el azúcar, así mismo proceso. Cortas en cuadritos, triqui, acá tienes el azúcar, mezclas, igual, fermentación, filtras y tienes ahí tu FPJ. Exactamente, la sábila. Para entender estas cosas, ¿fuiste a algún curso, no? Sí, yo... Allá se habla mucho más de estos temas, ¿no? Sí, ya allá se empezó a mover mucho el tema de la información. Muy interesante. Y empezaron a compartir, sí, a full. Yo aproveché en ese entonces con la gente que ya les nombré, con estos compas de Chile que se coparon, me invitaron a su curso también, un curso que ellos hicieron. Aprendí muchísimo ahí, entendí toda esta movida porque yo entiendo mucho que a veces, no sé, la gente que está escuchando quizás está, pero que no entiende nada en algún punto porque es algo que no es nuevo, te digo, porque esto ya existe desde hace algo millones de años. Obvio. Es ancestral, así se cultivaban los alimentos. Es el conocimiento que vale la pena. Claro. Pero... de supervivencias. Exacto, porque así vos te puedes dar cuenta que, no sé, si tienes una finquita y quieres tener unas plantitas de allá y no quieres estar utilizando fertilizantes y todo, lo puedes hacer allá todo, en tu propia finca, todo, tú mismo puedes producir ahí todo, tienes todos los recursos ahí. Entonces esa es la idea de todos estos fermentos y todos estos bioinsumos que se hacen en casa. Yo creo que ha estado hermoso este capítulo. Sí, ha sido muy, muy chévere topar este tema del cultivo orgánico y tener aquí a alguien con experiencia que nos hable, ¿no?, de los resultados. Quiero terminar esto con cómo ha sido aquí, perdón, aquí en Ecuador, lo que has podido estar desde tu visita, el tema de probar flores o de poder probar alguna flor, ¿no? ¿Cómo ha sido en comparación a lo que esperabas o a lo que viviste antes, ¿no? Ya, bueno, fue un cambio muy drástico, la verdad, porque ahora veo y veo estas cosas, este programa, por ejemplo, que son cosas que están copadas. Gracias a ustedes, chicos, también por ese laburo. Veo todas estas cosas que cambian ya mucho al nivel sociocultural también. La gente que por ahí se entretiene viendo esto, ya informa y de una manera más copada, como que la gente lo va tomando mejor, el tema del cannabis. Entonces todas estas cositas son fundamentales, yo creo. Y me alegro de ver toda esta movida. Veo que hay mucha gente que cultiva. Las flores del compa que recién hizo probar están pero terribles, muy buenas. Y eso, ahí va el horario de Cañabrava. Y eso, así que me topé con un par de cultivadores hasta ahora que la rompen, la verdad que la rompen. Hacen cultivo en exterior. Ahora probamos esto de indoor que estaba reventado en resina. Lastimosamente no se puede mostrar, pero... reventado en resina, y felicitaciones al brother ahí que le metió. Y eso, me llevo esa buena experiencia de ver al tema canábico acá mucho más avanzado, mucho más abierto, ya hay mucha mejor calidad de flores porque lo he probado. Nada, contento de ver todo este cambio. Belleza, bro. Después de tanto tiempo. Belleza, bro. Entonces, muchísimas gracias, Rulo, por este espacio, ¿no? Por estar acá, por compartir. Gracias, Cookie, también. Yo creo que ha sido un tema muy interesante. Pueden seguirlo a Rulo, pueden consultarle cualquier duda que tengan en sus redes. Ahí un mensajito privado nomás. Ahí sí, ahí ya está. Pues no, igual Rulo va a estar por acá todavía, por Ecuador, anda viajando.
disfrutando de los paisajes del Ecuador. Entonces pueden escribirle y si por ahí regálenle flores, viaje, ya saben. Ahí. claro, por ahí cualquier flor. Se receta cualquier cosita ahí. Entonces ya pues mi brother, te agradezco a todos y ya saben chicos, ahí continúen. Ya saben, síganos. Muchas gracias a ustedes muchachos, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la buena onda y nada, sigan con esto, sigan para adelante, se merecen un aplauso y somos los capos. ¡Bravo! Hasta salieron los perros ahí. Muchísimas gracias a todos. Nos gracias, vemos gracias ahí. A todos los que están viendo. Compartan también. este video ahí. Síganos, suscríbanse, comenten, ya saben. Cuídense. Pilas. Qué bien. Vamos muchachos, vamos, muchas gracias. Qué bien, loco. Muchas gracias, muchachos. Sí, bro, gracias. Gracias, muchachos. Muchas gracias.